le damos la bienvenida a la licenciada Sandra Torres, candidata presidencial por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Licenciada, gracias por aceptar la invitación de Pulso Republicano y de República GT. Muchas gracias, Mariano, a ustedes también. Antes que nada, pues agradecer a Dios que nos permite estar aquí y agradecer al público que nos esté escuchando. Pero sí dejar claro que yo soy una persona con temor a Dios y creyente en Dios. Precisamente varios temas destacan sobre su posición. Vamos a iniciar, hemos preparado 4 grandes bloques, no es un examen privado, pero sí bloques de temas, y nos queremos focalizar sobre todo en su propuesta electoral. Evidentemente podrían aparecer un temas de coyuntura, pero lo que nos interesa es trasladarle a los radioescuchas temas de su propuesta electoral y propuesta de gobierno. Así que, Luisa Fernanda, inicia. Muchas gracias por estar aquí, licenciada. La primera pregunta, vamos a irnos al exterior. ¿Cómo aumentaría usted la balanza comercial con China? ¿Iniciaría relaciones diplomáticas con China continental para lograrlo? Pues mire, nosotros en cuanto a la política exterior hemos sido claras de que nuestra prioridad es fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos, porque exportamos casi entre el 35 y 40% hacia Estados Unidos. No podemos arriesgar nuestros productos de exportación, ni nuestra relación, porque recuérdese que tenemos más de 3 millones de migrantes en Estados Unidos, recibimos casi 19,000 millones de dólares de remesas que mantienen nuestra economía, y de ninguna manera podemos arriesgar esa parte. Por eso es que nosotros somos bien claros y contundentes en decir que vamos a fortalecer más bien nuestra relación con Taiwán. China obviamente pues tiene productos que interesa tal vez al comercio guatemalteco, hay una oficina comercial que obviamente sigue su curso, pero establecer relaciones diplomáticas no lo tenemos contemplado. Muchas gracias. Sandra Torres, tengo también una pregunta relacionada a lo que estaba mencionando Luisa, y es, ¿habrá algo que cambie fundamentalmente la relación de Guatemala a Estados Unidos, considerando que muchas veces se menciona que Guatemala podría estar recibiendo muchísima más inversión de parte de Estados Unidos, de las empresas estadounidenses, en vez de ayuda para frenar la migración, por ejemplo? Es algo que hay que volver a poner sobre la mesa en nuestra relación con Estados Unidos, y cómo se podría hacer esas discusiones o esa negociación para que realmente las empresas en Estados Unidos inviertan en Guatemala. Bueno, hay varios factores en ese sentido. Primero, la seguridad jurídica, la certeza jurídica es muy importante, que hoy por hoy está en riesgo. Y la seguridad ciudadana para un inversionista también es sumamente importante, porque vemos cómo las extorsiones han incrementado y afectan no solo al pequeño y mediano empresario, sino a todo nivel. Y obviamente inversión en infraestructura, modificación de un marco de leyes, que es muy importante también para la atracción de inversiones y la competitividad que necesita nuestro país. Queremos aumentar y evitar que nuestras connacionales o nuestra gente se vaya a Estados Unidos, que es más o menos 1,400 personas diarias que se van a Estados Unidos. Tenemos que generar oportunidades de trabajo aquí, eso solo lo puede hacer el sector privado, no lo puede hacer el Estado. Para empezar, y eso es bien importante. ¿Y cómo logramos que vengan las inversiones extranjeras? Darle estabilidad política, estabilidad comercial, estabilidad jurídica, reglas claras, dejar trabajar al empresario. Es que el problema es que no podemos tener una SAT que esté persiguiendo al empresario, que le pida al consumidor que no puede pedir una factura CF más allá de 2,500 quetzales. ¿De dónde sacó esa la SAT? Se está extralimitando en sus funciones, y vemos cada día que eso está sucediendo con varias instituciones. Entonces, básicamente poner orden en el país, que es lo primero que hay que hacer, orden y ley. Con que se respeten las leyes, creo que el país saldría adelante. Usted ha hecho énfasis en esta intervención, licenciada, sobre el tema estabilidad. Eso no significa inamovilidad. Usted se refiere a estabilidad política, estabilidad macroeconómica, en fin. Ahora, algo que ha demostrado la coyuntura en los últimos meses es precisamente que hay muchas instituciones dentro de nuestro Estado, dentro de nuestra República, que han sido debilitadas y les cuesta responder y garantizar a la certidumbre que necesita la ciudadanía. En ese marco de estabilidad, por ejemplo, usted menciona la SAT, ¿está dentro de sus planes entonces
cambiar al superintendente de administración tributaria o al directorio, un ejemplo, o por ejemplo, cosas más complejas que hemos identificado dentro de algunas de sus propuestas que pudieran significar una propuesta de cambio a nuestra Constitución Política de la República. Dos preguntas muy concretas. No, SAT y posible reforma constitucional. Nosotros no hemos hablado de cambios de constituciones, de la Constitución jamás, nunca, en ninguna parte del programa de gobierno. Tal vez usted está confundido con el otro, la propuesta del yo no otro dije que partido habíamos político. identificado una expresión, sino algunas de sus propuestas pudieran Sí, requerir. perdón. Sí, no. Mire, abrir la Constitución es muy complicado, Mariano. Yo creo que debemos de ir a modificación de leyes en todo caso, porque eso tiene una connotación más profunda, abrir la Constitución. Nosotros lo que estamos hablando es de una reforma, una agenda legislativa que va paralelo a nuestro programa de gobierno, que es necesario reformar algunas leyes. En el tema de competitividad le quiero hablar de, por ejemplo, la ley de público-privada, de inversiones públicos-privadas. Es necesario porque la ley tiene candados que todos los proyectos de inversión público, de alianzas públicos-privadas, tienen que ir por el Congreso. Son 107 votos y conseguir esos votos, 2/3 partes del Congreso, es complicado políticamente. Usted lo sabe porque hay muchas bancadas en el Congreso. Este año, hoy por hoy hay 19, el año entrante van a ser 15. Igual está atomizado, está repartido la división de varios partidos políticos, pero bueno, eso viene, hay que hacer reformas a la ley electoral, es muy importante también porque no podemos seguir teniendo tantos partidos políticos. Pero más allá de eso también la reforma política es muy importante, es uno de los cambios estructurales que sí la población está pidiendo, porque no podemos seguir con el mismo sistema. La gente quiere saber por quién está votando en cuanto a las diputaciones, quiere saber nombre y apellido y en qué región representa. Y esa es parte de lo que nosotros estamos proponiendo, pero es una reforma electoral, y la ley electoral que obviamente tiene rango constitucional, es una de las 4 leyes que tiene rango constitucional, pero no hablamos de una reforma constitucional, mucho menos de un Estado plurinacional, que es lo que propone el otro partido político. Voy a aprovechar la respuesta y la pregunta que hizo Mariano, precisamente porque una de mis preguntas también va hacia la polarización del Congreso y que muchas de sus propuestas necesitan de reformas a leyes, de planteamiento de nuevas leyes. Por ejemplo, usted habla de reducir el IVA en algunos casos y pues todo ejecutivo necesita trabajar con un presupuesto con el que pueda avanzar sus planes. ¿Cómo planifica usted lograr esa comunidad con el Congreso? ¿Usted piensa hacer negociaciones o piensa ejercer un poco más de presión político ciudadano sobre el Congreso para que puedan avanzar sus propuestas? Mire, en primer lugar, recuérdese que vivimos bajo un Estado republicano, división de poderes, y tenemos que ser respetuosos de los poderes de cada uno de los organismos. Obviamente es el Ejecutivo el que pone la agenda legislativa. Aquí Mariano lo sabe porque ha sido diputado y tiene más experiencia que yo en ese tema, pero con una agenda legislativa de país, una agenda mínima, deberían de haber consensos. Es lo que nosotros aspiramos. Es importante esos consensos más allá de las alianzas, llamémosle consensos. Es que alianzas, todo el mundo que hace alianzas es corrupto, pertenece al pacto de corruptos. Entonces yo sí que quisiera empezar aclarando eso, que cuando uno no comparte la opinión de otro partido político, usted es corrupto, uno no es tolerante, uno no es… En ese sentido, pues la tolerancia, creo yo que la paciencia es importante en este tema. Nosotros como partido político pues, hemos aprobado, hemos apoyado lo que es bueno para el país, porque si a un gobierno le va bien, nos va bien a todos, pero si a un gobierno le va mal, nos va mal a todos. Y le voy a situar un ejemplo, la pandemia. ¿Quién se iba a oponer a la compra de vacunas? Sí, era imposible, era necesario aprobar ese crédito.
Que el Ejecutivo no haya hecho su trabajo bien, son otros 100 pesos. Ya no es problema de los partidos políticos, se le dio el apoyo político, que no hizo bien su trabajo, que todavía estamos esperando que devuelvan los 600 millones de las vacunas rusas y quizás están traduciendo el contrato de ruso-español y por eso no lo han devuelto, es diferente. Pero eso ya no es problema. La empresa proveedora a propósito ya quebró. Será un tema, un futuro gobierno de la UNE, ver cómo resuelve. Por supuesto hay que recuperar esos 600 millones que hacen falta. Venía vía Ucrania. Hay que cuidar cada centavo de los impuestos que los guatemaltecos pagamos. Porque aunque usted compre un Tortrix o un chicle, un dulce en la tienda, está pagando IVA. O sea, aquí ese es el tema. ¿Cómo logramos que también las instituciones se fortalezcan? Porque no somos un país que no tenemos una institucionalidad fuerte y eso es bien importante ahora. Y en ese sentido, candidata Torres, ¿cómo lograr superar esa narrativa y esa discusión a la que hemos caído, más que todo en esta segunda vuelta, en donde muchos creen que hay que elegir entre una opción que representa al sistema, entiéndase, no sé, todo lo que usted está mencionando, todo lo malo que ha ocurrido en la política, que de cierta forma la tratan de asociar con eso, versus la otra opción que digamos es anticorrupción y nunca ha estado parte del sistema? ¿Cómo lograr superar esa discusión? O sea, realmente lograr distanciarse de esa narrativa de que en el Congreso, por ejemplo, no se pueden aprobar cosas si no hay, digamos, negocios de por medio. ¿Cómo lograr superar esa discusión? Pues mire, usted me está preguntando específicamente del partido Semilla. Por supuesto, mire, no es oponerse por oponerse. Aquí tenemos que hablar de una responsabilidad, de una oposición constructiva. El partido Semilla aprobó el tema de las vacunas. Claro, ha presentado leyes también un poco raras, diría yo, la ley contra los súper ricos, por ejemplo, que es lo que llama la atención. Han presentado también varias propuestas de leyes ahí que llaman un poco la atención, pero yo no estoy aquí para criticar a nadie, estoy aquí para hablar de mis propuestas, pero sí es importante que la población haga la diferencia. El diputado Arévalo está en el Congreso, es parte del sistema, que no me diga que no lo es. Y para cambiar el sistema hay que estar dentro, hay que ser parte del sistema para poderlo cambiar, si no, ¿cómo lo cambiamos? Ese es un tema. En segundo lugar, las firmas falsas no es corrupción, pregunto. Las firmas falsas de un partido político que presenta 5,000 firmas falsas, 12 muertos que resucitaron para ir a afiliarse, eso no es corrupción. Entonces empecemos a definir el concepto de corrupción. O sea, corrupción es solo para unos y no para otros, pero un partido político comete un error de ese tipo ilegalmente constituido, entonces no es corrupto. ¿Me explico? O sea, yo me recuerdo que al señor Fopa le pasó lo mismo, le cancelaron su comité pro formación por firmas falsas. ¿Qué cuello tiene el partido Semilla? Yo le quiero comentar que a nosotros casi nos cancelan el partido por una desintegración del comité ejecutivo por 2 firmas. Así, mire, estuvimos a punto de que nos cancelaran el partido. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nadie es superior a la ley. Así de sencillo. Si no respetamos las leyes, entonces ¿en qué estamos? Cualquier partido político que pretenda llegar a gobernar el país tiene que empezar por respetar las leyes. Y eso es algo que sí es muy importante, ¿verdad? Licenciada Torres, usted introdujo un concepto importante, consensos. En el escenario que usted ganara y ante, como ya lo mencionó Luisa Fernanda, un Congreso muy fraccionado que va a necesitar alianzas, usted invitaría a su contrincante en la segunda vuelta a generar consensos mínimos que garanticen gobernabilidad. Y por otro lado, si usted pierde y gana la otra opción, pero esa otra opción la invita a usted y a su partido a encontrar denominadores comunes que garanticen una gobernabilidad, primero, ¿se lo propondría y segundo, lo aceptaría? Bueno, para empezar, en el supuesto escenario que ganemos, que primero Dios así sea, por supuesto que los invitaría no solo al diputado Arévalo, podría ser un buen diplomático, porque la experiencia de él es la diplomacia.
Él 20 años no ha vivido en el país y ahora que es diputado, pues podría ser un buen embajador en otro país, en la ONU, donde tiene experiencia con Naciones Unidas. Y nosotros hemos demostrado, por supuesto, tienen que haber consensos, si no, ¿cómo hace uno para aprobar las leyes? Se necesitan 82 votos para una aprobación simple y aprobación calificada son 107 votos. Imposible, al menos que, bueno, ellos han propuesto que van a hacer, que si el Congreso no les aprueba una ley, van a tomarla el Congreso, lo van a rodear, lo van a quemar, qué sé yo. Yo creo que ya no debemos de regresar a esas prácticas retrógradas. Aquí tenemos que hablar de madurez política, Mariano. Y nosotros hemos demostrado, yo perdí las elecciones hace 4 años, habían 52, llevamos 52 diputados al Congreso y le puse un ejemplo de las vacunas, por ejemplo. Y otras leyes, por ejemplo, estados de calamidad, que eran muy importantes también poderlas aprobar, porque obviamente tiene 300,000 afectados de Lieta y Ota y no va a apoyar un estado de calamidad para que esa gente sea atendida. O sea, en lo concreto, usted sí invitaría a la otra opción, claro, a denominadores comunes. Que ellos acepten, son otros. ¿Y usted aceptaría una invitación si la otra opción gana? Precisamente, insisto en el concepto de denominadores comunes que permitan avanzar. Claro, o sea, aquí tenemos que hablar que nuestra agenda en mi proyecto político es Guatemala primero, Guatemala segundo y Guatemala tercero, siempre. Licenciada, ya lo hemos mencionado muchas veces, esta es la tercera vez que usted participa en un balotaje. Es de esperar que debido a su experiencia, usted no está improvisando gobierno. Siguiendo esta línea de pensamiento, ¿usted ya tiene integrado gabinete? Estamos en ese proceso. ¿Todavía no lo tiene integrado? Ya casi lo tenemos integrado, más adelante lo vamos a dar a conocer porque vamos a hacer un relanzamiento de nuestro programa de gobierno. ¿Por eso es que no se encuentra su programa de gobierno en las redes? Estamos haciendo ajustes, sí está, resumido. Pero ampliado es parte del soporte técnico, pues no queremos ser irresponsables de presentar un programa de gobierno que no esté bien financiado, que no esté respaldado adecuadamente en cuanto al financiamiento corresponde, ¿verdad? Este sería el segundo gobierno de la UNE, si ustedes quedan en el balotaje. ¿Pensaría invitar a antiguos funcionarios de la UNE a integrar su gobierno? Fíjese que no lo tenemos contemplado, es más, yo lo que quiero es invitar a los jóvenes. Mire, aquí tenemos un buen joven técnico que llena todos los perfiles y queremos hacer invitaciones a todas las universidades para que los mejores estudiantes también puedan tener el acceso a poder contribuir al cambio que el país necesita. Obviamente es un proceso que estamos viviendo, el lanzamiento del programa de gobierno lo haremos en los próximos días y están cordialmente invitados. Excelente. Y hablando del Congreso de la República, que sin duda alguna va a jugar un rol importante, muchos consideran que tras ese cisma que ocurre dentro del partido UNE, se retiran aquellos diputados que eran tal vez los más técnicos, ¿no? Carlos Barrea, Oscar Argueta, Karina Paz, Mario No Taracena. Necesariamente. Sí, digamos, el expresidente del Congreso de la República, Mario Taracena. Entonces eran figuras que habían de cierta forma liderado la agenda legislativa del partido UNE dentro del Congreso. ¿Quiénes son esas nuevas figuras ahora dentro del partido, ya electos como diputados, que usted se va a apoyar en ellos en caso de que usted gane como gobierno, para que lideren, posiblemente integren o presidan la Junta Directiva del Congreso de la República? ¿Quiénes son estos nuevos liderazgos dentro del partido UNE que ya fueron electos al Congreso de la República? Bueno, está el licenciado Adi Maldonado, por ejemplo, que encabeza el Estado Nacional. Hemos tratado, nosotros cambiamos estructuras en 17 departamentos. Sí. Porque esa es parte de la vida política de un partido político, tiene que ir cambiando sus estructuras, cambiando sus liderazgos, sus cuadros también. Cambiamos varios cuadros y eso nos ayudó también a ganar la presidencia en 17 departamentos, muy importante. Adín pues tiene ya una trayectoria, ya fue presidente de la Comisión de Finanzas, también participó en varias comisiones del Legislativo. Está el diputado Víctor Guerra también, que hoy es el jefe de bancada, que es un médico, y tenemos varios cuadros ahí que
Mario Gálvez, por ejemplo, que ha estado en la Comisión de Finanzas, César Fión, que es gente quizás públicamente no han dado, digamos, no han participado, pero que son técnicos que ahí están y que hay que darles la oportunidad también. Y quiero contarle que los que hoy no están, pues obviamente fue porque me traicionaron el proyecto político que yo represento, y también el partido se ha depurado y autodepurado, que es parte de lo que se tiene que hacer en un partido político. ¿Y por qué la traicionaron, digamos? ¿Qué ocurrió? Porque se querían quedar con el partido. ¿La querían excluir a usted? No, me trataron de expulsar. Eso fue un proceso que vivimos, que obviamente pues se ventiló públicamente. Me presentaron 63 amparos, y los 63 amparos se las ganamos porque estábamos en ley. Y por eso yo regreso nuevamente, con la ley en la mano hay que poner orden en el país. Eso es lo primero que hay que hacer por Guatemala. Y siguiendo esa expresión que nos acaba de... Preguntas muy concretas. En el tema de la SAT estoy pendiente de la respuesta, licenciada, aquí lo tengo apuntado, pero tenemos algunos proyectos de infraestructura estratégicos que están en una situación de un limbo que puede beneficiar o afectar mucho el futuro del país. Me refiero al tema del futuro de la Palín-Escuintla. Estamos viendo que lamentablemente la decisión que se tomó no ha tenido los resultados con los que se tomó. Por el contrario, tenemos evidencia de problemas cada vez más serios. Segundo, el proyecto APP Escuintla Puerto Quetzal está a punto de caerse porque hay intereses que están evitando que el estudio final de diseño, que es el último paso para iniciar la construcción después de ahí haber invertido 300 millones, está a punto de caerse, con lo cual la primera APP que se aprobó como está la ley ahorita, pero que usted anunció que se va a cambiar, pero eso es futuro, ese problema. Tercero, tenemos el Puerto Quetzal. Puerto Quetzal está pendiente de una notificación de un juzgado para que algo suceda ahí. Lamentablemente el Puerto Quetzal ya llegó a su tope, tenemos problemas de exportaciones, problemas de importaciones. Entonces son 4 preguntas muy concretas. SAT, Palín-Escuintla, Escuintla Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás, Puerto Quetzal. Bueno, para empezar, estamos claros que si el superintendente cumple sus metas, pues es bien difícil, no difícil, sino es un poquito complicado, pero lo que pasa es que cada superintendente también tiene que seguir el plan de gobierno que tiene cada partido político que llega a ser gobierno. Y yo no comparto algunas cosas del actual superintendente, entonces muy probablemente sí sería un cambio ahí, para responder a su pregunta específica. Y sobre todo porque pienso que el superintendente, si bien es cierto, ha mejorado la recaudación, ha incrementado, pero ha sido por la factura electrónica, no es por el que es eficiente el superintendente. O sea, que yo lo conozco también, que no es que me caiga bien o que me caiga mal, simplemente no ha sido, ha sido por una propuesta de factura electrónica que ha dado resultados. Estamos claros en esos. Donde me causa un poco de preocupación es cuando se extralimita en sus funciones, y hemos tenido muchos comentarios y denuncias de empresarios de que tienen les tiene una perseguidora y no deja trabajar a la gente, no hay reglas claras. De repente se le ocurre que no se puede pedir una factura al consumidor final arriba de 2.500 quetzales, y eso también merma el comercio, merma la reactivación económica. Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente no compartimos, ¿verdad? La otra pregunta era en relación... Palín-Escuintla, Escuintla Puerto Quetzal y Puerto Quetzal. Mire, Palín-Escuintla fue una adjudicación que se hizo, creo yo, en el gobierno en el año 2000, si no estoy mal. Bueno, fue la del presidente Arzú. Del presidente Arzú, 96, ¿verdad? 97. Bueno, tiene más de 20 años esa APP, ni siquiera era APP, no, fue una concesión. Fue una concesión aprobada por el Congreso. El problema ahí era básicamente que pagaba el 1% de regalías, lo cual cuando se hacen cuentas, pues no es muy productivo para el país. Ha habido mucha
mucha duda en ese sentido. Yo no me opongo a las alianzas públicos-privadas porque es muy importante, pero en este caso habría que ver muy bien qué vamos a hacer ahí. Volverla a poner el peaje en estos momentos, cuando ya se liberó, así va a ser bien complicado. Yo lo dejaría por el momento así y más adelante vería, pero yo creo que esa carretera ya se super pagó, entonces por el momento lo dejaría igual tal cual, sin pago de peaje. Ahora la carretera Escuintla-Puerto Quetzal, pues eso lo apoyó la UNE como primera APP, pero si la empresa, el problema, ¿sabe qué es el problema, Mariano? Es que vieron mucha ineficiencia en la empresa. O sea, cuando usted va a pagar peaje, yo varias veces ponía tweets cuando estaba haciendo cola en el peaje porque decía que queremos pagar peaje, pero tengo que hacer una cola de casi 2 horas para pagar un peaje, sobre todo cuando eran feriados. Y si estamos hablando de que el sector privado o una empresa privada va a gerenciar ese tipo de negocios, pues debería ser un poquito más eficiente, porque eso es lo que la gente quiere. Sí, pero el problema ahorita es de que el gobierno actual no termina de aprobar el estudio final de diseño que permitiría iniciar las obras de la APP, que como usted lo acaba de mencionar, la UNE la apoyó en su momento en el Congreso de la República. Si se cae por ineficiencia o por las aprobaciones finales, ¿qué haría usted? ¿Rescataría la APP o buscaría otra solución? No, hay que rescatar la APP porque lo que costó que eso pasara en el Congreso, imagínense, son 107 votos, pero esa es ineficiencia del gobierno y falta de voluntad política porque deberían de pasar el estudio. Ya va a tener, creo que más de 1 año desde que se aprobó esa APP y básicamente es cuestión de tecnicismo y de voluntad política para que eso siga adelante. Es parte de lo que se pregunta mucha gente. Mire, se aprobó la primera APP y no se implementa, ¿qué es lo que está pasando? Entonces no funciona el modelo. Y no es que no funcione el modelo, y es que lo que ustedes estamos compartiendo con usted es falta de voluntad política del gobierno, pero obviamente hay que rescatarlo, hay que implementarlo y hay que empezar por una parte, ¿verdad? Por un ejemplo. En este caso hay otros proyectos ahí que los tiene ANADIE, que ya tienen estudios técnicos, ya tienen estudios financieros, que es cuestión de voluntad política también de implementarlos. Puerto Quetzal, falta. Sí, bueno, no quería agotar. No, pero es que dentro de la respuesta de la licenciada me llamó la atención que primero le hacía alusión a una posible ineficiencia de la empresa, pero ya después en la pregunta se dan cuenta de que la ineficiencia viene de parte del gobierno. Entonces, tal vez. No, pero son dos temas diferentes. No estamos hablando del mismo, de la No, APP. yo le estoy hablando de la carretera Palín-Escuintla y de la ineficiencia estamos hablando de Escuintla-Puerto Quetzal, son 2 proyectos diferentes. Sí. Al final, muy concreto, tenemos que ir un pequeño corte, licenciada, pero muy concreto, Puerto Quetzal. Puerto Quetzal está convirtiéndose, o ya es un embudo para la competitividad del país. Y hay una resolución pendiente de notificación, o sea, ya ni siquiera es un proceso. En el caso de un gobierno de la UNE, ¿qué vamos a hacer con los patios de APM? ¿Qué vamos a hacer con Puerto Quetzal? Pues hay que ser institucionales. Obviamente Puerto Quetzal necesita más inversión y ahí también podemos hablar de una APP en el tema de Puerto Quetzal porque TCQ ya quedó corto, pero TCQ funcionó. O sea, ahí es donde aclararía yo la duda de la licenciada de que sí funciona. Lo que pasa es que son proyectos distintos, ¿verdad? Mire, para empezar, los puertos ya están agotados, Mariano. Sí hay que invertir, hay que ampliarlos, hay que modernizarlos, no podemos seguir con los puertos así como están, que hay barcos ahí haciendo fila de hasta 10, 15 días y eso aumenta los costos de los productos, merma la competitividad, tanto las exportaciones como las importaciones y es parte de las demandas que tiene el sector privado para poder mejorar la forma de hacer negocios. Bien, son las 8:45. Y tenemos que hablar de una nueva ley de puertos, sí. Es muy importante. Ya lo anunció y lo desarrollará. Breve corte, continúe con nosotros, estamos con la licenciada Sandra Torres, candidata presidencial por la Unidad Nacional de la Esperanza. Como la vista es al cuerpo,
la razón es al espíritu. Aristóteles. Estás en Radio Infinita. Que lo distinto te encuentre. Con Intermud, mudarse es fácil. Le acompañamos durante todo el proceso de mudanza, con el mejor servicio garantizado, sin importar la ubicación. Y certificaciones internacionales nos respaldan. Contáctenos al 2415-6815 o en www.intermud.com. Con Intermud, mudarse es fácil. Subimos los mejores contenidos y te recomendamos las canciones del día. Búscanos en Instagram, en Facebook y en Twitter como @radio_infinita. Y no te pierdas las promociones especiales que siempre tenemos para ti. Deja que lo distinto te encuentre. Infinita 100. En Banco CHN facilitamos los préstamos de Fondo de Apoyo a las MIPYMES del Ministerio de Economía para fortalecer las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas por los efectos causados por la pandemia del COVID-19. Solicita tu extrafinanciamiento y alcanza tus sueños con las tarjetas de crédito de Banco CHN y disfruta de las tasas más bajas del mercado. ¿Qué esperas? Solicítala al 1507 o en nuestra red de agencias. Banco CHN, el banco de todo un país. Ahora tu cuenta monetaria o de ahorro BI te da hasta 2 millones en premios. ¡Haz la cuenta! ¡Haz la cuenta! ¡Haz la cuenta! ¡Haz la cuenta! Que tu cuenta BI tiene beneficios de hasta 2 millones de quetzales en premios. Si aún no tienes una cuenta monetaria o de ahorro BI, ábrela en cualquier agencia BI, llamando al 24 11 62 65 o desde BI en línea app. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Porque tu salud es todo. En Médicos. Vive la experiencia Médicos. Médicos. Vuelta en Pulso Republicano en la entrevista con la licenciada Sandra Torres, candidata a presidencia a la República por el partido UNE. Vamos a continuar en el orden de las preguntas y nos hemos ido un poquito en las preguntas conforme se van respondiendo, pero no quiero que se me quede en el tintero una pregunta todavía de política exterior. Y es si cree usted que Guatemala tendría algún beneficio de reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela. No, ninguno. Yo creo que, mire, en general, yo creo que la política exterior tiene que ser una política amigable, pero que también sea beneficioso para el país. ¿Qué representa Venezuela para Guatemala? O sea, ni siquiera podemos comprar petróleo ahí que pudiéramos decir, bueno, sería productivo. Yo más miro fortalecer nuestras relaciones con México, por ejemplo, que tenemos un tratado comercial ahí que no lo hemos explotado del solo. Tenemos 4 fronteras que deberíamos de abrir fronteras con nuestros países vecinos, El Salvador, Honduras, México, incluso Belice, que nos pudiera traer más beneficios, pero eso significa que tenemos que invertir en infraestructura también, licenciada. En nuestra propuesta está 4 carriles de puerto a puerto y de frontera a frontera. Solo con eso creo que podemos incrementar nuestro Producto Interno Bruto, nuestra balanza comercial con Centroamérica y México. El mercado de Centroamérica, estamos hablando de 40 millones de habitantes, que también es importante como mercado para Guatemala. Yo miro cuando uno cruza la frontera con El Salvador, es otro país. Sí. Y hay tratados con El Salvador que no se implementan, no se aplican. Entonces hay que facilitar toda esa parte con Honduras, con México, con El Salvador, que son pura voluntad política, que es lo que hace falta, ¿verdad? Si algo me sobra a mí es voluntad política. Yo sí creo que estoy totalmente convencida de que eso se puede hacer. Lo vemos del otro lado de México, de México incluso, cuando usted va a la frontera con Tapachula, es otro país. Lo vemos con Belice,
que es totalmente diferente. Usted mira la frontera de Melchor, porque le digo, porque yo nací allí y ahí crecí. Estamos en trapos de cucaracha del lado de Petén, de Melchor, y usted va a Belice y mira otro país. Obviamente ellos han invertido mucho en infraestructura, en carreteras, en servicios básicos. Por supuesto, son dos países diferentes, pero hay que trabajar mucho en esa parte, ¿verdad? Es muy importante nuestras relaciones diplomáticas con otros países. No queremos ser enemigos de ninguno, pero sí vamos a escoger a nuestros amigos. Excelente. Bueno, Gracias. tal vez hablando un poquito de coyuntura, ahorita, candidata Torres, muchos están interpretando lo que está ocurriendo con el partido Movimiento Semilla como un intento, primero, de que no lleguen a segunda vuelta, no lleguen a participar el 20 de agosto, o segundo, pues que en dado caso lleguen a ganar, que tengan un gobierno muy débil, ¿no? Sin partido político. ¿Qué piensa de todo eso que ha estado ocurriendo? Digamos, ¿está usted ya superando esa conversación y lista para enfrentar a Bernardo Arévalo específicamente el 20 de agosto? ¿O cree que es una situación que todavía se tiene que resolver a nivel judicial? Pues yo estoy lista desde que me declararon que había encabezado los resultados de la primera vuelta. Y el tema aquí es que el Tribunal Supremo Electoral se ha tardado muchísimo en dar los resultados. Eso ha generado inestabilidad, desconfianza en la población. Yo si en algo estoy clara es que hay que respetar la voluntad popular. Eso sí, tenemos que ser bien claros, porque la gente pues expresó su preferencia electoral el pasado 25 de junio. Tenemos que ser respetuosas de eso. Ahora, ponerme a analizar yo el tema legal no es mi función, porque desconozco ciertos detalles. Yo creo que ese es un trabajo del Ministerio Público que obviamente afecta las elecciones o el proceso electoral. También estamos claros en eso, pero también, por otro lado, creo que todos los partidos políticos, como yo dije inicialmente, debemos ser cortados con la misma tijera. Y le voy a poner el ejemplo. ¿Y qué tal que fuera al revés? Que fuera la UNE la que estuviera en este mismo problema. Ya nos hubieran cortado la cabeza. O sea, es que esto no es cuestión de preferencia política, es cuestión de aplicación de la ley. Yo así lo miro. Que afecta el proceso electoral, por supuesto. Yo soy también parte, estaría también afectada. Yo lo he dicho públicamente. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, aquí nos afecta a todos. Porque ¿contra quién voy a jugar el partido? ¿Contra qué equipo? Si Semilla tiene problemas. Pero no es mi problema tampoco que ellos hayan presentado firmas falsas o resucitado 12 muertos para ir a votar, para ir a afiliarse a su partido político. Y le ponía el ejemplo de Fopa, por ejemplo. El licenciado Fopa hasta la cárcel fue a parar por eso. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? Es bien complicado, es bien difícil. Estamos claros que todos queremos estabilidad política, que se realice un proceso electoral tranquilo, que se den las elecciones el 20 de agosto. Yo he sido clara en esa. Incluso yo salí diciendo, mire, yo voy a hacer una pausa en la campaña, a pesar de que ya el Tribunal Supremo Electoral había declarado ya los dos partidos que entraban a segunda vuelta. Sin embargo, al día siguiente el diputado Arévalo ya estaba haciendo campaña. Entonces, ¿en qué estamos, verdad? Licenciada Torres, hemos hablado mucho de gobernabilidad, porque es algo que está en juego, sobre todo por todo lo que ha sucedido, el tema que nos trae a colación José Andrés, pero la gobernabilidad también es comunicación, relación con otros sectores que no son los políticos. Recordamos, cuando, bien como lo dijo Luisa Fernández, el gobierno de la UNE tuvo algunos problemas del periodo 2008-2012. No lo podemos negar, son hechos históricos. Esa recomposición de relaciones, ¿cómo lo planea hacer? ¿Ya lo está realizando? ¿Cómo ver los distintos actores del sector privado, del sector social, en fin, en un posible gobierno de la UNE? Bueno, nosotros hemos tendido puentes, Mariano, porque como yo le decía anteriormente, pues todos los proyectos políticos y los partidos políticos debemos de evolucionar. Y todos los gobiernos tienen problemas, incluso tuvo problemas el gobierno donde usted fue parte, como el del presidente Arzú.
que mis respetos también, porque yo le tengo mucho respeto, que en paz descanse el presidente Arzú, y a todos los expresidentes. Es que, mire, un presidente representa una institución, no es el nombre y apellido, es la institucionalidad que estamos hablando, y en ese sentido, pues, yo que competí con el presidente Yamatei, cuando había algún acto público, si había que aplaudir, pues aplaudía, o sea, esa es parte de la evolución política y madurez política que debemos de tener, y obviamente, pues, nunca hemos tenido mala relación con el sector privado, hemos tenido buena relación, y sobre todo hemos apoyado leyes en beneficio no del sector privado, más que todo del país, y le voy a poner un ejemplo, la ley de inversión y empleo, cuando se caducó la ley 2989 de incentivos fiscales para las maquilas, nosotros apoyamos técnicamente y políticamente la ley de inversión y empleo, porque se iban a perder más de 100,000 empleos en la maquila, y nos pusimos a los técnicos de la bancada a trabajar en la propuesta de ley con los técnicos de Vestex, y se lograron esos votos para que esa ley fuera una realidad, y hoy por hoy está funcionando. Obviamente es una ley que se acotó para los incentivos fiscales solo para maquilas y para call centers, para contact centers, pero ahí está la ley y funcionó. O sea, hemos aprobado, nosotros hemos apoyado ese tipo de leyes. Estamos claros, y en nuestra agenda legislativa está la ley de competencia, que es importante también aprobarla. Obviamente hay que llegar a consensos, no queremos atropellar a nadie, tenemos que lograr una agenda mínima de país. ¿Qué país queremos y cuánto nos cuesta? Y esa es nuestra propuesta. Licenciada, y aprovechando, usted habla de evolución política y de madurez política. El Partido de UNE estaba afiliado a esta organización internacional que se llama Internacional Socialista, y obviamente esa representa una ideología marcada hacia la izquierda, si lo queremos poner en términos muy burdos. El discurso que usted ha mantenido durante la campaña se aleja de las ideologías tal vez más radicales de esas posiciones, y va más hacia incluso planteamientos de derecha. ¿Nos puede explicar cómo es esa evolución y si ya hay un desmarque completo de la UNE de esta asociación? Así es, ya. Eso era porque teníamos a unos diputados que ya no están en el Congreso, y eran los que querían y estaban presionando para que eso siguiera, pero ya nos desvinculamos de ese tema. Entonces, ¿cómo describiría usted la ideología? Nuestra ideología es Guatemala. Nuestra ideología, como he dicho yo públicamente, es el país. Ponemos al centro de nuestro trabajo, nuestros postulados, la familia, la defensa de la vida desde su concepción, la libertad religiosa, la libre empresa y el respeto a la propiedad privada. Bien, y con esta respuesta debemos ir a un corte de las 9 en punto y regresamos, si nos lo permite, licenciada, para unos minutos adicionales. Todos los políticos hablamos un montón. Pero agradecemos mucho. Pero también ustedes. Así que vamos al corte, regresen, permanezcan con nosotros. Estamos con la licenciada Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza. Como la vista es al cuerpo, la razón es al espíritu. Aristóteles. Lo distinto te encuentre. Con Intermut, mudarse es fácil. Le acompañamos durante todo el proceso de mudanza, con el mejor servicio garantizado sin importar la ubicación o destino. 30 años de experiencia y certificaciones internacionales nos respaldan. Contáctenos al 2415-6815 o en www.intermut.com. Con Intermut, mudarse es fácil. Subimos los mejores contenidos y te recomendamos las canciones del día. Búscanos en Instagram, en Facebook y en Twitter como @radio_infinita. Y no te pierdas las promociones especiales que siempre tenemos para ti. Deja que lo distinto te encuentre. Infinita 100.
En Banco CHN facilitamos los préstamos de Fondo de Apoyo a las MIPYMES del Ministerio de Economía para fortalecer las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas por los efectos causados por la pandemia del COVID-19. Solicita tu extrafinanciamiento y alcanza tus sueños con las tarjetas de crédito de Banco CHN y disfruta de las tasas más bajas del mercado. ¿Qué esperas? Solicítala al 1507 o en nuestra red de agencias. Banco CHN, el banco de todo un país. Ahora tu cuenta monetaria o de ahorro BI te da hasta 2 millones en premios. Haz la cuenta. Haz la cuenta. Haz la cuenta. Haz la cuenta, que tu cuenta BI tiene beneficios de hasta 2 millones de quetzales en premios. Si aún no tienes una cuenta monetaria o de ahorro BI, ábrela en cualquier agencia BI, llamando al 24 11 62 65 o desde BI en línea app. Banco Industrial, juntos siempre hacia adelante. Porque tu salud Es todo. en Médicos. Vive la experiencia Médicos. Médicos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con la licenciada Sandra Torres, Luisa Fernanda Toledo, José Andrés Ardón. Así que, José Andrés, continúas, por favor. Gracias, Mariano. Candidata Torres, hace poco en redes sociales usted denunció a una persona específica de que estaba tratando, no sé, realmente no termino de comprender muy bien qué fue lo que ocurrió. No sé si estaba tratando de influenciar en su campaña electoral, no sé si estaba buscando negociar algún puesto público. Esto escaló al nivel pues que un candidato o ex candidato, bueno, no sé si fue candidato presidencial al final, Roberto Arzú, tuvo que aclarar una situación, la persona involucrada también. Y no sé si quisiera tomar esta oportunidad para explicar un poco qué fue lo que ocurrió, y usted estaba, digamos, acusando también al partido Semilla de sí haber cedido ante, digamos, esas pretensiones de esta persona. Bueno, mire, ahí lo que sucedió es de que de repente en las redes sociales yo miro a Roberto Arzú, más allá de criticándome, estirándome campaña negra. Entonces, cuando, pues yo nunca he tenido problemas con él, más bien uno entiende que en la política pues no hay amistades, solo acuerdos, eso lo tenemos claro. Y varias veces que yo platiqué con él o me lo encontraba en los foros en la campaña pasada, pues era una relación cordial como es con todos los candidatos. Yo no me peleo con nadie, a todos los saludo, aunque muchos no me contestaban ni el saludo, me dejaban con la mano en el aire, pero así es la política en Guatemala. Yo tengo adversarios, no enemigos políticos, por lo menos yo así lo miro. Y en el caso de Roberto Arzú, pues lo que sucedió es que yo miro esta campaña negra y digo yo, bueno, ¿de qué está hablando este señor? Si lo que él me fue a pedir a mí fueron $250,000 para que él pidiera el voto nulo. Ok, ese digamos fue lo... Ese es el contexto, digamos. Ok, entendí, sí. Para poder apoyar a su hijo, Tian, creo que se llama, porque estaba compitiendo para la alcaldía, sí. Para la alcaldía. Obviamente yo le dije claramente que ahí están los chats, que a través de Quique Godoy, porque era Quique Godoy el intermediario, yo me junté con él, hablamos y yo fui clara en decirle, mire, yo no tengo esa cantidad de dinero, no me puedo comprometer a eso. Ellos estaban tratando de ver de qué forma a través de una tercera persona se conseguía el financiamiento y que pudieran tener ese dinero. Pues yo fui clara en decirle, mire, no tengo esa disponibilidad y no puedo apoyarlo, no tengo el dinero. Yo estaba finalizando la primera fase de la campaña. Entonces ahí quedó el tema. De repente yo miro que me está tirando campaña negra, favoreciendo al partido Semilla. ¿Qué puedo pensar yo? O sea, y los rumores es de que fueron a hablar con el partido Semilla para que me atacara a mí a cambio del ministerio. Todos sabemos cómo es Roberto Arzú. Entonces, si me lo hace a mí, también se lo fue a hacer a ellos. O sea, y yo tengo los chats ahí donde Quique Godoy me está pidiendo el apoyo para ayudar a su sobrino o a su primo, no sé qué primo qué relación tiene. Y obviamente, pues, yo salí a denunciarlo porque... ¿Y va a tener consecuencias la denuncia pública porque usted lo tachó de extorsión? Es que me estaba extorsionando. Yo lo que voy a tener que hacer es presentar una denuncia al Ministerio Público. ¿Y por qué, digamos,
dicen cambia la imagen que tiene esta persona en su celular, digamos. Son dos imágenes en diferentes momentos de tiempo. Pues yo solo tengo una, que fue donde me escribió Quique Godoy. Sí, se la puedo enseñar, que fue los chats que yo saqué, donde quizás se me fue la mano, fue haber sacado el número de celular, que se me fue el pantallazo y bueno, no estaba realmente pensado así. Pero ahí están los chats. Yo no voy a mentir nunca, yo siempre he dado la cara, soy una persona transparente y una persona que da la cara. Y obviamente lo más curioso de esto es que sale atacándome a mí y favoreciendo al partido Semilla. Entonces, ¿qué sentido tiene que Roberto Arzú salga en una segunda vuelta atacándome a mí, si él ni siquiera candidato fue? O sea, entonces, más que obvio que pactó o hizo acuerdos con el partido Semilla. Licenciada, retomando las propuestas de gobierno y la gobernabilidad, etcétera, hay un problema creciente que las municipalidades de las ciudades intermedias de Guatemala ya no pueden solucionar, si no es con el acompañamiento o la coordinación con el gobierno central. Y son temas como infraestructura vial, como sistemas de transporte público, en fin. ¿Cuál es la posición del partido y de un posible gobierno encabezado por usted respecto a esas soluciones que ya no pueden ser únicamente de un municipio, de una municipalidad, porque trascienden? Veamos el tráfico en el área metropolitana de Guatemala, pero veamos también el tráfico en Huehuetenango, en Quetzaltenango, Escuintla, Suchitepeques, Mazatenango, Cobán, y si vamos, las ciudades intermedias ya no pueden ser autónomos absolutos tratando de resolver, y a veces resuelven mal, sin un acompañamiento o trabajo con el gobierno. ¿Qué puede esperar la ciudadanía de un gobierno de la UNE en relación a ese tipo de situaciones? Bueno, mire, Mariano, para empezar, nosotros somos un partido que respeta la institucionalidad, a las instituciones. Las municipalidades son instituciones. La gente expresó su voluntad popular a través del voto, eligiendo a sus alcaldes. Yo voy a trabajar con los alcaldes electos, tengo que hacerlo, ya lo hicimos en el gobierno de la UNE. Es la única forma que podemos lograr esa gobernabilidad que necesita el país. En el caso de varias municipalidades de las cabeceras, que es necesaria la inversión en infraestructura, y en este caso la capital, pues obviamente vamos a respetar quien esté de alcalde. Tengo entendido, no sé si ya oficializaron los resultados. Ayer se oficializó la reelección del alcalde Quiñones. Pues si es el alcalde Quiñones, pues tendré que trabajar con él, porque aquí tenemos que pensar en el beneficio de la población, no de la alcaldía o del alcalde per se, sino que en qué beneficiamos a la gente. Y yo me debo a la gente, me debo a la población, no me debo a un alcalde o a un síndico o a un concejal. Yo tengo que pensar en las propuestas como país y tengo que es parte de la evolución que tenemos que sufrir. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui primera dama y tuve la oportunidad de apoyar los programas sociales, todos los programas sociales se iban a través de los alcaldes. Y yo me recuerdo, y le voy a poner un ejemplo, cuando yo fui a Santa Catarina Pinula, que Tono Coro era el alcalde, que después ahora fue mi candidato. Tono Coro me decía, mire, me dijo cuando yo llegué a buscarlo, yo le dije, mire, ¿qué pasó? Que no ha pasado la información de los programas sociales, necesitamos apoyar a la gente de Santa Catarina Pinula. Me dijo, mire, lo que pasa es que no soy de su partido, entonces supongo que usted no me va a ayudar. Le dije, no, al contrario, yo no lo miro, yo lo respeto a usted como alcalde, yo necesito que usted como alcalde haga los censos y me dé toda la información para implementar los programas sociales. Y de esa forma se trabajó. Lo mismo sería aquí. Aquí hay que hablar que la ciudad capital necesita mucha inversión en el tema de infraestructura, en la movilidad humana, que es muy importante, el transporte público. Vamos a apoyar, por supuesto. Hay que apoyar en el tema del agua también, es muy importante. En el tema de seguridad, esperamos hacer también un buen acuerdo ahí con el tema de seguridad, que es importante, y no solo en la capital, pero ese sino mensaje asumo que ¿verdad? También es para el alcalde de Quetzaltenango, de Huehuetenango. Todos. Mire, en el caso de Huehuetenango, por ejemplo, se necesitan 4 carriles de 4 caminos para la cabecera, para que en 1 hora la población de Huehuetenango ya pueda llegar a la cabecera. Lo mismo San Marcos, lo mismo Santa Cruz Quiché.
que Saltenango se necesita terminar ese periférico para poder conectar con San Marcos. O sea, esa circunvalación que necesita San Marcos para conectar con la Panamericana. Si algo me conozco yo, Mariano, es el país. Me lo he caminado. Y no solo por elecciones. Alguna vez nos dijimos a ver quién conoce más, pero usted tiene toda la razón. O sea, yo he caminado el país, me he caminado en las comunidades. Yo he vivido toda mi vida en Guatemala, no he vivido afuera. Entonces yo no voy a llegar a improvisar. Yo conozco Guatemala, conozco sus necesidades, conozco el Estado y tengo experiencia. José Andrés. Bueno, estamos cada vez más cerca de esta segunda vuelta y creo que todavía hay muchas personas que están indecisas, que piensan no ir a votar o que piensan ir a votar y votar nulo. ¿Cómo convencer, candidata Torres, a este grupo de personas que no ha de ser poco? Ha de ser una gran cantidad de personas en una elección relativamente pareja que ocurrió en primera vuelta y que muchos esperamos, me incluyo ahí, que sea una segunda vuelta también muy pareja. ¿Cómo convencer a esa población de que la candidata Torres es una mejor opción que el candidato Arévalo? ¿Qué factores van a influir en que pues, usted gane la elección, digamos, en ese sentido? Bueno, para empezar, yo invito a la población de que haga una reflexión y que compare los dos proyectos políticos. Yo quiero ser bien clara en decirle que hay una gran diferencia en lo que nosotros representamos y lo que representa el diputado Arévalo, porque es diputado en el Congreso, que no se nos olvide. Nuestro proyecto político defiende la vida desde su concepción, la protección a la familia, que es muy importante. Es que yo le diría a la población que no tenga miedo, que nosotros lo que queremos es apoyar y proteger a la familia, proteger a los niños de ideologías extranjeras, de agendas impuestas como la Agenda 2030 que promueve el Partido Semilla. Solo con eso es una gran diferencia, ya con la defensa de los principios y valores, que es muy importante. Vivimos en una sociedad conservadora y lo que queremos es esa tranquilidad. Y yo miro a mucha gente temerosa. Ese es un tema, en el tema de principios y valores, muy importante. La defensa de la vida, la protección a la familia, la libertad religiosa. Uno puede tener libertad de culto, como manda la Constitución, la libre empresa y el respeto a la propiedad privada. El Partido Semilla está proponiendo rescatar y reconocer las tierras ancestrales. Y eso significa, no va a estar incluido dentro de por supuesto que no, nosotros estamos hablando del respeto a la propiedad privada, además que es constitucional y lo remarcamos, y ellos están hablando de la recuperación de las tierras ancestrales, un atropello al reconocimiento de la propiedad privada. Solo con eso es una gran diferencia, que yo le diría a la población que me está escuchando, que una gran reflexión en ese sentido. No estamos, o sea, el país, imagínense que eso es casi todo el país. Y no lo digo yo, lo dice el programa de gobierno de ellos. Ellos hablan de una economía redistributiva. ¿Y qué es la economía redistributiva? Quitarle al que tiene y darle al que no tiene. Y además hablan de otro concepto que se llama predistributivo. Es gravar con impuestos la riqueza. Y eso significa fuga de capitales, significa que si usted gana más de 30,000 quetzales, le van a gravar con impuestos. En fin, eso vendría a afectar a la clase media. Licenciada, se nos está acabando el tiempo y le agradecemos. Una última pregunta por parte de Luisa Fernanda. Después tenemos unos últimos minutos para un cierre a esta entrevista, agradeciéndole nuevamente. La mía es muy concreta. Varios candidatos en primera vuelta se manifestaron acerca de su intención de alentar la renuncia o alentar el despido de la fiscal general actual. ¿Cuál es su postura? Mire, nosotros, como le dije durante toda esta entrevista y lo digo en todos los foros, somos institucionales. Yo no elegí a la fiscal la eligió el actual presidente y es producto de todo un proceso de comisiones de postulación que fue la mejor calificada. Yo no voy a entrar a calificar el trabajo de ella, si es bueno o no es malo. Yo la miro como una persona que está haciendo su trabajo y obviamente para remover a la fiscal hay una ley ya del Ministerio Público que significa que ella tiene que estar condenada para poderla remover. O sea, y esa ley
solo le voy a recordar, licenciada, la promovió la CICIG, que estaba en ese momento, y Tel Maldana, que pidió que se quitara el consejo que existía en el Ministerio Público y que todo el poder se concentrara en la Fiscalía General. O sea, quien promovió esos cambios fueron ellos, los mismos que hoy están pidiendo la cabeza de la fiscal. Aquí no es de pedir la cabeza de nadie, es que hay que ser respetuosos de las instituciones y de la misma ley. Por eso yo empecé diciéndole, mire, con orden y ley, el país puede seguir adelante. Entonces yo soy muy tajante en ese sentido y no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy siendo institucional. Obviamente a la hora de elegir a un nuevo fiscal general, que me imagino que va a ser también, porque es un periodo de 5 años, pues ya miraríamos en ese momento qué va a pasar. Pero yo no me voy a ahogar antes de cruzar el río. Gracias. Licenciada, para ir concluyendo, ya haciendo los análisis de lo sucedido después del 25 y los resultados, se ha determinado de que los votantes extrañaron mucho el debate político de altura. No foros, no ponerse frente a una cámara y dar respuestas, sino a un debate serio. En este sentido, nos gustaría extenderle una invitación, por supuesto se la vamos a extender también al candidato Arévalo, para realizar un cara a cara, solo ustedes dos, sin que estemos nosotros cerca, sino realmente solo de lejos moderando, pero usted aceptaría, ya sea su agenda y por supuesto acondicionado a que el otro candidato la acepte, para que en alguna fecha de mutuo acuerdo, en agosto, antes del 20, tuviéramos un cara a cara, precisamente para un debate de altura político entre las dos personas que pueden optar al cargo de presidente de la República de Guatemala. Por supuesto, yo creo que es necesario el debate y tal vez en la primera vuelta fue más complicado porque había muchos candidatos, Sí. habían 23, 25 candidatos presidenciales, ¿a qué horas podíamos debatir? Y aún así estuvimos en varios foros, yo fui a todos los foros, Mariano, he ido a todas las entrevistas, he dado la cara todo el tiempo, yo no me escondo de nadie. Porque Entonces el que nada debe, nada teme. vamos a trabajar con la otra opción, después del programa nos dice con quién podríamos trabajar y negociar ahí la mejor fecha y las condiciones para un cara a cara entre Sandra Claro, siempre Torres. y cuando se dé en el marco de respeto. Por ¿verdad? No hay supuesto, ningún eso problema, se lo garantizamos, Y licenciado. yo sé que aquí hay. Gracias. Bien, los micrófonos, las cámaras son suyas para despedir el programa. Pues muchas gracias. Sí, esa es la suya. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio que me han dado y le pido a la población una reflexión, que haga una comparación entre los dos proyectos políticos. Es importante esa diferencia, lo que nosotros representamos es el respeto a la vida desde su concepción, a la familia, que es muy importante, es el centro de nuestro trabajo, la protección a los niños, que yo no voy a permitir que una agenda extranjera venga a influenciar en nuestra niñez, en las escuelas, tanto privadas como públicas. La libertad religiosa, no estamos hablando de perseguir a las iglesias, al contrario, de proteger a todas las iglesias, todas las religiones, el respeto a la libre empresa y a la propiedad privada. Esa es la gran diferencia entre nuestro proyecto político y el de nuestro contrincante. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, José Andrés. Gracias, Luisa Fernanda.